Vamos, amigo. La cueva nos espera. Te gustará el truco. Allá por los cerros del impenetrable verdor en las cumbres de nuestras tierras, se asentaba una aldea donde por los años de 1950 se estaba llevando a cabo la construcción de un pozo que abastecería de agua todo el mencionado caserío. La empresa encargada de perforar el pozo tenía trabajando en el lugar una gran cantidad de obreros con tal de culminar lo más pronto posible la obra. Y la comunidad tenía sus esperanzas puestas en aquel proyecto, de que pronto tendrían un abastecimiento de agua digno. Sin embargo, poco tiempo después de haber empezado los trabajos, comenzaron a suceder una cantidad de hechos extraños que alertarían a todo el caserío de que algo misterioso estaba llegando a aquel poblado. Y bien, todo comenzó cuando se corrió la voz entre la gente de que alguien había profanado el templo de Nuestra Señora de Lourdes, el antiguo santuario que aquel poblado tenía. Y es que el señor cura descubrió muy temprano que una de las ventanas había sido forzada y el camarín detrás del altar abierto. Además, notó que a la imagen de la Virgen le habían arrebatado el rosario de oro puro que ésta sostenía en sus manos. «Han sido ladrones», dijo el párroco. «Debió ser un alma que no tiene temor de Dios ni de profanar un lugar sagrado». La gente comentaba con intriga: ¿quién podría haber sido aquel ingrato que había cometido tal sacrilegio? Y las autoridades iniciaron una investigación con los posibles hechores, muchos de los cuales eran pobres indigentes. Pero por más que los interrogaron a más no poder, no encontraron nada que los incriminara. El cura lamentó el hecho, pero se limitó a rezar para que aquel osado ladrón devolviera la reliquia que había robado por voluntad propia. Pues bien, en aquel lugar habitaba un hombre llamado Pascual, y este era un señor de casi 70 años, el cual diariamente le daba la alimentación al ingeniero, quien dirigía la obra de las excavaciones y quien llevaba por nombre Felipe. La esposa de Pascual preparaba la comida y él se la encaminaba al ingeniero día con día hasta el lugar donde se hacían los trabajos. Y una de esas mañanas, cuando llevaba el desayuno, Pascual le dijo al ingeniero: «Pues no me va a creer lo que pasó en el pueblo, don Felipe. Verá usted, un malvado se metió a robar al templo y se llevó consigo el rosario de oro que tenía la Virgencita de Lourdes. Tremendo sacrilegio ese, ¿no cree usted?». El ingeniero respondió mientras negaba con la cabeza: «Ay, don Pascual, usted sabe que amigos de lo ajeno hay por donde quiera. Gente que no quiere trabajar y quiere dinero fácil». «Que Dios se lo perdone», contestó Pascual, mientras se hacía 2 cruces, una en la frente y otra en el pecho. En eso, llegó uno de los mozos corriendo y le dijo al ingeniero Felipe: «Patrón, venga a ver la bodega donde guardamos las herramientas. Alguien entró durante la noche y ha dañado algunas cosas». El ingeniero dejó de comer y se puso en camino junto al mozo y a don Pascual para ver qué era lo que había pasado. Al llegar, efectivamente, encontraron la puerta de la bodega abierta y adentro la mayoría de herramientas estaban dañadas. Palas, picotas, trépanos y demás artefactos estaban estropeados. El ingeniero entonces exclamó: «¿Pero qué diablos ha pasado aquí? ¿Quién habrá sido el loco que no nos quiere dejar trabajar?
Y el mozo respondió: «¿Quién sabe, patrón? Pero lo cierto es que no falta ninguna herramienta. Esto que han hecho es por puro gusto, y seguramente porque no quieren que continuemos el trabajo». El ingeniero se volvió a don Pascual y le dijo: «Al parecer, esa persona que robó en el templo no tuvo suficiente con eso y nos ha venido a estropear el trabajo a nosotros también». Don Pascual en ese momento se agachó y dijo al ingeniero: «Aguarde un momento, don Felipe. Mire lo que hay aquí». «¿Qué es?», preguntó el patrón. «Son las huellas de un niño. Creo que ya sé quién ha sido el hechor de todo esto». «¿Sí? ¿Quién piensa usted que debe responder por mis herramientas dañadas?», preguntó el ingeniero. Don Pascual se encogió de hombros y contestó: «Verá, don Felipe, dudo que ese personaje le responda por los daños, pues yo creo que quien ha hecho esto es el cipe». El ingeniero levantó una ceja y exclamó: «¿Qué cosa? ¿Quién es el cipe?». «Ingeniero, no creo que usted no conozca las leyendas de nuestras tierras. Los cipes son duendes que habitan en los bosques. Andan con trajes de manta y llevan un enorme sombrero puntiagudo de ala ancha para cubrirse del sol», dijo muy seriamente don Pascual. El ingeniero le contestó: «Pues que sepa que no sabía de ese personaje, pero debo decirle que no soy una persona que dude de esas cosas, de modo que cuénteme más de ese tal cipe». A lo que el viejo continuó diciendo: «Mire, yo no había sabido de la presencia de un cipe desde que tenía 15 años, cuando me encontré con uno en una tarde que regresaba de la milpa. Ese cipe estaba trepado en un árbol de guayaba. Creo que estaba durmiendo porque no me sintió llegar. Pero cuando yo estuve cerca, se percató de mi presencia y saltó del árbol. Luego comenzó a correr, y yo, como era muy curioso, lo perseguí por un rato. El duende corrió hasta un barranco y se metió en una cueva que brillaba con un resplandor que cegaba la vista. Para mí que esa cueva estaba hecha de oro puro. Sin embargo, apenas el cipe se metió en ella, la cueva se cerró y no se abrió más. Desde entonces, apenas he escuchado unas cuantas historias de otras personas que han logrado ver a un cipe, pero estos escapan y se pierden en el monte rápidamente. Y es que dicen que el ancestral Siguanaba tuvo un bebé que se quedó convertido en cipe por una maldición que el dios Tlaloc le lanzó. Y desde entonces se llamó Cipitío. Pero no es el único. Hay muchos cipes por ahí. No son agresivos, pero suelen ser muy traviesos. Y a lo mejor este cipe no quiere que ustedes perforen este pozo aquí, porque también cuidan mucho la naturaleza de donde ellos viven». El ingeniero se había quedado impresionado con la historia de don Pascual. Sin embargo, exclamó: «Bien, no le niego que me atrapó un momento con lo que me ha dicho, pero la verdad es que no me puedo quedar pensando que todo esto lo hizo un duende. Así que llamaré a las autoridades para que investiguen quién es el verdadero hechor de todo esto». Y así fue. Pronto la policía se presentó al lugar para buscar pistas sobre aquel bandido que estaba haciendo sus fechorías en aquel pueblo. Y bueno, comunidad, la siguiente noche en la galera donde los mozos dormían, todos se preparaban para descansar. Entonces, uno de ellos, llamado Ramón, sintió ganas de hacer del baño, de modo que salió al campo donde estaba la letrina de fosa. Cuando llegó al lugar, le pareció escuchar las risas de un niño que provenían de un maizal que se encontraba colindante a la letrina. Como llevaba consigo una lámpara de gas, la alzó en alto para alumbrar poco más de 1 metro delante de él. Entonces,
vio cómo entre las matas sobresalían 2 pequeños pies, como los de un niño de 5 años. Sintiendo el corazón palpitar agitado, Ramón preguntó: «Oye, niño, ¿qué haces ahí? ¿Estás perdido?». A continuación, sintió como 2 manos lo jalaron de los hombros y lo tiraron al suelo con violencia. La lámpara voló por los aires y al impactar en la tierra, el cristal se rompió derramando el combustible y provocando una llama que rápidamente fue vista por los demás mozos en la galera. Al percatarse de esto, algunos de los otros mozos corrieron para ver qué pasaba con Ramón, y lo que vieron los dejó desconcertados. Ramón se encontraba con la mitad del cuerpo dentro del maizal, y delante de él había un surco en la tierra que daba a entender que aquel hombre había sido arrastrado hasta ahí. Rápidamente, sus compañeros le ayudaron a ponerse de pie y se lo llevaron a la galera en medio de un gran alboroto. Cuando el escándalo se calmó, el hombre contó lo que le había pasado. Fue una fuerza invisible la que me arrastró, pero antes pude ver que 2 piececitos como de niño se asomaban entre las matas de maíz, dijo Ramón casi tartamudeando. De inmediato, uno de los mozos fue a llamar al ingeniero Felipe y le contó lo que su compañero había experimentado. Sin embargo, el hombre aquel, poniéndose muy serio, les dijo: «Escuchen todos. Este proyecto que se está llevando a cabo aquí es uno de los más importantes que he podido conseguir. Si alguno de ustedes ya no quiere seguir trabajando aquí, dígamelo de una buena vez. Pero no inventen historias como esa del viejo Pascual, que solo sirve para que los niños se vayan a dormir temprano. Suficiente he tenido con todo ese material que ha sido dañado en la bodega. Así que no permitan que comience a sospechar que entre ustedes hay alguien que quiere entorpecer este proyecto tan importante. ¿Queda claro? Bien, ahora vayan a dormir y no dejen tampoco que su mente les juegue una mala broma». Todos los mozos se quedaron callados, y ni siquiera Ramón, quien sabía que lo que había visto no era producto de su imaginación, no protestó a lo que su patrón le decía, pues lo respetaba demasiado. Esa noche, los mozos se acostaron a dormir, pero les era imposible no sentir que algo extraño los estaba rodeando. Cuando llegó la medianoche, los perros de los alrededores aullaban lastimeros, y el viento que soplaba sobre la milpa parecía escucharse una risa burlona que iba y venía rodeando aquel galerón que servía de dormitorio. A la mañana siguiente, muy temprano, los trabajadores se despertaron para ir a la quebrada donde se bañaban. Sin embargo, ¿cuál no sería su sorpresa al encontrarse con que sus cobijas estaban hechas un nudo y alrededor de ellos había ceniza regada y muchas pisadas diminutas por todos lados? Esto llenó de desconcierto a los trabajadores, quienes rápidamente se fueron a hablar con su patrón, el ingeniero, para que llegara a ver y a comprobar que ellos decían la verdad sobre lo que habían encontrado. Y como el ingeniero Felipe se encontraba junto a don Pascual desayunando, ese último lo acompañó seguidamente a ver el escenario que describían los mozos. Cuando llegaron al lugar, en efecto, encontraron todo tal y como los hombres aquellos habían dicho. Entonces, analizando aquel panorama, don Pascual exclamó: «No hay duda, ingeniero, esto sobra de un cipe. A ellos les encanta comer ceniza y hasta se bañan en ella. Y también hacen travesuras, así como han trenzado y atado esas cobijas. Yo podría decir con seguridad que un cipe estuvo aquí». El ingeniero preguntó entonces muy seriamente: «Bueno, don Pascual, dígame usted que sabe tanto,
¿Qué será lo que anda buscando ese desgraciado duende aquí? Verá, dijo don Pascual. Yo oía decir a mis padres que el cipe molesta a la gente cuando siente que se están invadiendo sus territorios. Por eso los antiguos habitantes de ese lugar no cruzaban a ciertas zonas, porque respetaban los terrenos de esas criaturas. Con el tiempo y la modernidad, el pueblo se fue expandiendo por muchos de esos lugares, de modo que los cipes han tenido que emigrar a lugares más lejanos. Pero eso no significa que no haya cipes por aquí cerca todavía. Entonces, Felipe respondió: muy bien, quiere decir que según usted, el cipe no quiere que nosotros abastezcamos al caserío con agua potable. A lo que don Pascual respondió: puede ser eso, o también que alguien lo está trayendo hacia acá. La ceniza, los bananos y la música son cosas que a los cipes les encanta. Y si descubren algo como eso cerca de ellos, se van a sentir atraídos. Por eso las mujeres nunca dejan racimos de plátano o bananos colgados afuera de la casa. Y siempre barren la ceniza de las hornillas, para no encontrarse con un cipe por la mañana, devorando esos residuos a dos manos. Felipe dijo entonces a don Pascual: vaya, usted de verdad que es un experto en esos personajes de fantasía. Pero como yo soy un hombre de hechos, voy a exigir a cada uno de mis trabajadores una explicación para todo este desorden. Yo creo firmemente que hay uno de ellos que quiere burlarse de los demás, y sobre todo de mí, con esos juegos. Así que si alguien sabe quién está detrás de todo esto, o si alguien es quien está haciendo estas bromas, dígalo, tome sus cosas y lárguese de aquí, porque yo, el ingeniero Felipe Olivares, no estoy para este tipo de bromas inmaduras. Y bien, comunidad, esa tarde Felipe habló con todos los obreros, uno por uno en una entrevista, pero ninguno de ellos aceptó tener algo que ver con los acontecimientos que se habían solicitado en aquel lugar los días anteriores. Cuando se hizo de noche, todos los trabajadores se fueron a descansar. Entonces, dos de ellos, llamados Adrián y José, tuvieron la siguiente conversación. ¿Sabes qué, Adrián? Yo mañana a primera hora recogeré mis cosas y me volveré a mi pueblo. Ya son muchas cosas extrañas los que están ocurriendo en este lugar. Y su amigo le respondía: si haces eso, el ingeniero creerá que tú eres el responsable de todo. Y yo sé que no es así. Para mí, yo creo que es Ramón quien está haciendo todo esto. Recuerda que una vez él nos dijo que de pequeño veía cosas que los demás no. Yo creo que está loco o quiere desquitarse de algo con el ingeniero Felipe. ¡Shh! No digas eso, interrumpió José. De pronto, escuchó una risa burlesca que parecía ir rodeando todo el galerón. ¿Qué demonios es eso?, preguntó José. A lo que Adrián intentó sacar su linterna de baterías para alumbrar hacia el lugar de donde provenían las risas, cuando de repente otro de los mozos sintió unas manos gélidas que lo tomaban por los tobillos y dándole un tremendo jalón, lo arrastraron desde su cama hacia las matas de maíz. Pero, a diferencia de Ramón, los gritos de este otro hombre se irían perdiendo poco a poco en el interior de aquella extensa plantación de maíz. De inmediato, todos los demás obreros se alertaron y trataron de correr detrás de su compañero. Sin embargo, al internarse en el maizal, podían sentir la presencia de una multitud de pequeños seres que los obligaban a regresar por donde habían llegado. Por esta razón, aquellos hombres no se animaron a seguir y finalmente decidieron volver al campamento.
En el lugar ya se habían encendido algunas luces. Entonces, entre todos se decían: ¿quién falta? ¿A quién se llevó ese maldito duende? Alguien respondió: ha sido Cecilio. Él es el que falta. Cecilio era el más mayor de los mozos. Tenía casi 70 años, y a pesar que tenía las energías de un muchacho, no había podido resistirse al rapto perpetrado por el llamado Zipe. De inmediato, otros obreros se fueron a la casa donde le daban alojamiento al ingeniero Felipe, y cuando éste los atendió, le contaron que el mozo Cecilio había desaparecido. «Patrón», le dijeron, «una entidad desconocida se ha llevado a nuestro compañero Cecilio. Todos hemos sido testigos de cómo Cecilio ha sido arrastrado por una fuerza invisible que lo introdujo en el maizal. Tenemos que hacer algo para rescatar a Cecilio y luego largarnos de este lugar, pues a nuestro parecer debe estar encantado, o peor aún, puede que esté maldito». El ingeniero escuchó con atención al mozo. Entonces se vistió rápidamente y salió hasta el galerón para hacer una inspección. Cuando llegó, se encontró con los demás mozos que yacían desconcertados, ya que el mozo Cecilio era un hombre serio que no se daba ninguna broma, de manera que no era posible que estuviera queriendo jugar. Y el ingeniero, analizando la situación, les dijo: «Bien, veo que todos están realmente alarmados, así que mañana a primera hora haremos una pesquisa por todo este lugar y ojalá encontremos alguna pista del paradero de Cecilio. Debemos esperar a mañana, pues a esta hora puede ser peligroso internarse en estos montes, ya que no sabemos lo que se puede esconder ahí». Luego de eso, ninguno de los mozos pudo dormir. Miraban hacia el maizal, y un aire de misterio y zozobra parecía soplar sobre las matas de maíz. Y pasó que quisieron prender un fuego para calentarse. Sin embargo, fue Ramón quien les advirtió: «Oigan, ¿que no escucharon que dejar ceniza en la hornilla o en el suelo atrae a esas criaturas?» Entonces, otro de los mozos dijo: «Si lo que dicen sobre eso es verdad, ¿quién regó la ceniza alrededor de nosotros la última vez que ese duende anduvo rondando aquí en el campamento?» De repente, muchas dudas comenzaron a aparecer entre ellos. ¿Cómo es que antes el Zipe no los había visitado? ¿Qué era lo que realmente quería aquel ser? Eso, y otros cuestionamientos, iban surgiendo a medida que los mozos analizaban la situación. Y en esa deliberación los sorprendió el amanecer. El sol salió radiante, y con su luz también se revelaron algunos detalles que durante la noche habían pasado desapercibidos. Se encontraron montones de ceniza perfectamente ubicados en círculo alrededor de la galera. Asimismo, cáscaras de plátano que indicaban que el duende se había dado un festín sin que ellos hubieran dado cuenta. Todo esto indicaba que la presencia del Zipe ahí no era una casualidad, sino algo planeado. Y en eso estaban los mozos, cuando seguidamente llegó el ingeniero y les indicó: «¿Quién de ustedes me va a acompañar a buscar a don Cecilio?» Los mozos notaron un aire extraño en el ingeniero. Sin embargo, a pesar de eso, una gran mayoría se ofreció para unirse a aquella misión. Entonces, el ingeniero les repartió a cada uno una trenza de ajo y luego les dijo: «Machaquen una cabeza de ajo y estréguenla en distintas partes de su cuerpo. Eso va a mantener a cualquier ser sobrenatural apartado de ustedes». Seguidamente les entregó machetes, palos y púas, y les indicó que debían seguir cualquier rastro que indicara el lugar por donde había sido arrastrado su compañero. Así, un grupo de 10 hombres
Se encaminó junto al ingeniero a la búsqueda del obrero extraviado. Se internaron en el maizal, guiados por una brecha de tallos rotos. El rastro era inconfundible. Era evidente que por ahí había sido arrastrado el mozo don Cecilio. Aún con la impresión de aquella hazaña, en silencio, los hombres apretaron los machetes y siguieron aquel surco que parecía que se los tragaba hacia un lugar incierto. El ingeniero iba al frente y de un momento a otro comenzó a mostrar una enorme necesidad de saber a dónde había ido el mozo. Los trabajadores marchaban atentos a cualquier señal que les indicara si Cecilio se encontraba cerca, pero también prestaban atención al ingeniero, quien en un momento les dijo: «Vamos, muchachos, tenemos que encontrar a Cecilio. No creo que se haya ido muy lejos». Al oír esto, los hombres comentaban entre ellos sobre aquellos ánimos tan repentinos de encontrar a su compañero que había tenido su patrón. Pues bien, hubo un momento para los hombres que aquella plantación de maíz parecía interminable. Había pasado casi una hora y no lograban salir de aquel enorme sembrado. Y era aquello tan extraño que en un determinado momento todos llegaron a pensar que estaban cayendo en un hechizo provocado por el duende. Pero de repente, el ingeniero dio un grito que llamó la atención de todos. «Allá es el final, hemos llegado». Los mozos se preguntaban el motivo de aquella euforia en el patrón, mas pronto lo descubrirían al llegar al final del canal. Al salir del otro lado, se encontraron con varias pequeñas montañas de piedra, donde había sido incrustada una gran cantidad de piedras preciosas. Aquel barranco también brillaba deslumbrante en muchas partes, como si estuviera bañada en oro. Y el ingeniero, antes de pasar en aquel lugar, sacó de su bolsillo un rosario de oro y se lo colocó en el cuello. Y al ver esto, de inmediato, los obreros exclamaron: «Ingeniero, ¿usted fue quien robó la reliquia del templo?». El hombre aquel, dibujando una sonrisa en su rostro, exclamó: «Por supuesto, ¿no les dije que este era mi proyecto más ambicioso? Ese viejo Pascual sabe mucho sobre estos duendes, pero al parecer no sabe que hay maneras de robarle a esos canijos algo de los tesoros que guardan celosamente. Ustedes no se preocupen, la carnada fue Cecilio. Con él, el duende nos va a indicar dónde tiene su escondrijo, y con esta reliquia bendita, no va a poder oponerse a que yo entre a sus tierras y pueda quitarle parte de toda esa fortuna que hay aquí». Adrián repudió lo que el ingeniero decía y le respondió: «Usted está loco. Nos está diciendo que le ofreció al duende a uno de nosotros con tal que le mostrara el camino hasta este lugar. Ya decía yo que aquella ceniza que amanecía a nuestro alrededor no podía llegar ahí por sí sola. Usted hizo todo esto desde un principio, ¿verdad, viejo desgraciado?». El ingeniero se dio la vuelta sacando un arma y respondió: «Así es, imbéciles. Y ahora, ustedes tienen dos opciones. O me ayudan a sacar la mayor cantidad de oro de este lugar, o se ponen en mi contra, obligándome a acabar con todos en este momento». Otro obrero dijo: «¿Y Cecilio? ¿Está muerto?». «Yo qué sé», dijo el ingeniero, «pero eso no importa. Ese viejo no tenía familia, así que nadie va a llorar su desaparición». Los mozos no podían creer lo que estaban escuchando, al mismo tiempo que el ingeniero caminaba hacia atrás apuntando con su pistola, saliendo del maizal y entrando en aquella tierra cubierta de oro y materiales preciosos. Cegado por la codicia, el hombre comenzó a apilar frenéticamente las piedras,
pretendiendo arrastrarlas consigo de vuelta al maizal. Sin embargo, se enfrentaba a un problema. ¿Cómo iba a cargar con todo aquello sin ayuda? Peor aún, las gemas ocultaban un secreto. Crecían por sí mismas, aumentando su tamaño y peso a cada segundo. Del lado del maizal, los mozos se preguntaban a dónde se habrían llevado los duendes a su compañero, cuando de pronto escucharon un grito de auxilio. Se asomaron al borde y vieron a Cecilio al pie de uno de aquellos peñascos brillantes, muy confundido y herido. Y al percatarse de que el ingeniero estaba distraído con su botín, entraron corriendo para rescatarlo. Pero cuando cargaron a Cecilio para huir, notaron algo aterrador. Aquellas piedras crecían tan rápido que comenzaban a fusionarse unas con otras, cerrándoles el paso. Y bien, comunidad, a pesar de que aquel lugar desbordaba en materiales sumamente valiosos, ninguno de los obreros se detuvo a tomar una sola joya. Lo único que querían era rescatar a su buen amigo. Rápidamente, sus compañeros sacaron a Cecilio hacia el maizal, mientras del otro lado, las grandes y brillantes rocas comenzaron a crecer tanto que se comenzó a formar una gruta. Entonces, los mozos le gritaron a Felipe: «Ingeniero, salga de ahí, la roca se va a unir». El ingeniero cayó en la cuenta de que la entrada estaba a punto de desaparecer. Entonces tomó apresuradamente alguna de las gemas más pequeñas y corrió hacia la brecha. Sin embargo, aquellas joyas crecieron también tan rápido, al punto de que le fue imposible cargarlas. Frustrado e incapaz de sacar el botín, el ingeniero se lamentó hasta las lágrimas. Pero sabía que si no escapaba en ese instante, su destino sería fatal. Por esto hizo un esfuerzo y saltó hacia el maizal, justo cuando la cueva estaba a punto por sellarse. Con tan mala fortuna que una de sus piernas atoró en el agujero y la roca terminó por cortársela. Sin moverse, el ingeniero tuvo que ser auxiliado por los trabajadores, quienes lo sacaron de aquel lugar y lo llevaron luego a un centro de salud. La roca terminó de sellarse por completo, y no quedó rastro alguno de aquel paraje precioso que aquellos hombres habían encontrado. Pero bueno, luego de un tiempo de aquel acontecimiento, el ingeniero Felipe devolvió el rosario de oro a la iglesia y posteriormente mandó a retirar toda la maquinaria que estaba escarbando el pozo. Pero los campesinos del lugar creyeron que se habían quedado sin la posibilidad de tener una fuente de agua. Sin embargo, apenas si las máquinas fueron retiradas, brotó de la tierra un nacimiento de agua tan grande que abasteció en sobremanera a toda la comunidad. Sin duda para ellos, eso valía mucho más que cualquier piedra preciosa. Pues bien, amigos, los cipes todavía existen y viven en el monte donde nadie los puede molestar, y mucho menos perseguirlos para intentar robar aquello que solo les pertenece a ellos. Hasta la próxima. Agradezco mucho que haya llegado al final de este relato. Muchísimas gracias por esta semana de terror, por escuchar estos relatos, estas historias que me apasionan mucho el poder contárselos, y les invito a que si el contenido les gusta, que lo compartan con sus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo, que le den me gusta y sobre todo que le den hipear. Nuevamente les agradezco, no se olviden de suscribirse de igual manera. Que tengan un muy bonito fin de semana. Y una enorme disculpa por la voz, comunidad, ya que últimamente he estado un poco enferma por la humedad del lugar, por el frío. Sin embargo, estoy muy bien, ya voy de salida. Así que, pues, si no has escuchado los relatos anteriores, te invito a que lo hagas, ya que estoy segura de que pasarás un momento muy agradable. Un abrazo y saludos a todos. Que disfruten mucho las fiestas que vienen. Y no se olviden de que seguiremos compartiendo más relatos.